Bien chicos, ahora vamos a resolver un ejercicio de presión hidrostática. Recordemos que la presión hidrostática es igual al peso específico de la sustancia multiplicado por la profundidad donde se tome. La presión hidrostática es aquella fuerza que ejerce el líquido sobre los cuerpos que se sumergen en él y en todas direcciones. Entonces, esta columna de líquido ejerce una fuerza, una presión sobre el objeto que es igual precisamente al peso específico de la sustancia y dependiendo de la profundidad donde se tome. Es decir, si la altura o la profundidad donde se toma, por ejemplo, en este esquema, podemos ver si fuese en el fondo del recipiente que contiene el líquido, pues sería la presión hidrostática en el fondo de la cubeta, o si tenemos un cuerpo a la mitad de esta recipiente donde se está sumergiendo, pues la presión hidrostática sería otro valor. Así que para determinarlo debemos de tomar en cuenta, nos dice la presión hidrostática depende del peso específico de la sustancia en la cual se esté sumergiendo y de la profundidad a la que sea medida, la que vamos a tomar como h, como la profundidad del cuerpo que se sumerge. ¿Okay? Bueno, una vez determinando esto, el peso específico, recordaremos, lo debemos de expresar en newton sobre metro cúbico, la profundidad del cuerpo en metros y la presión hidrostática, al ser una presión, la vamos a tener en pascales o en newton sobre metro al cuadrado. ¿Ok? Bueno, nos dice el ejemplo, ¿cuál es la presión hidrostática que presenta un cuerpo sumergido en agua a 5 metros de profundidad y a 5 metros de profundidad y a 10 centímetros? Me pide que encuentre la presión hidrostática a 5 metros y posteriormente a 10 centímetros. Vamos haciéndolo. Primero, tengo que determinar cuál es la presión hidrostática, el peso específico del agua. Solamente me da como nota que la densidad del agua es de 997 kilogramos sobre metro cúbico. Así que de ahí yo voy a determinar cuál es su peso específico. Recordando un poco el tema de densidad y de peso específico, establecimos que el peso específico también se encuentra al multiplicar densidad por gravedad. Así que para encontrar el peso específico de esta sustancia, basta con que multipliquemos la densidad, que son los 997 kilogramos sobre metro cúbico, por los 9.80 metros sobre segundo al cuadrado de la gravedad. Haciendo dicha multiplicación podemos encontrar el valor del peso específico, 997 por 9.80. Esto nos da como resultado 9770. Vamos a poner 9770.6. 770.6. Ahí está. Que va a estar determinado en newtons sobre metros cúbicos. ¿Okay? Peso específico. Newton sobre metro cúbico. Recordemos que la gravedad es una constante dentro de la atmósfera terrestre que equivale a 9.80 y bueno, de ahí determinamos nuestro peso específico de la sustancia. Ahora sí, ya puedo encontrar la presión hidrostática porque ya tengo los datos necesarios. Presión hidrostática es igual al peso específico, lo que acabamos de obtener, por los 5 metros. Entonces lo hacemos. Hidrostática es igual por 5 es igual a 48.853. 48.853. Un metro con este se elimina y nos quedaría newton sobre metro cuadrado o pascal. Aunque a los dos son equivalentes. ¿Ok? Y listo, ya encontré cuánto equivale a
¿A cuánto equivale a 5 metros nuestra presión hidrostática? Ese cuerpo sumergido a 5 metros representa esta presión. Ahora me pregunta, ¿cuál será la presión que experimenta a 10 centímetros? El peso específico sigue siendo el mismo porque la sustancia no cambió, pero ahora me dice que a 10 centímetros. Estos 10 centímetros es necesario que los convierta a metros. Yo sé que un metro equivale a 100 centímetros, por lo tanto con una regla de 3, 10 centímetros, 10 por 1 lo divido entre 100 y esto me da que equivale a 0.1 metros en equivalencia. Así que este es el dato que voy a tomar para efecto de fórmula. Por lo tanto, ya sabemos cuánto vale el peso específico del agua. Vamos a sustituir la presión hidrostática, los 9770.6 newton sobre metro cúbico, multiplicado por 0.1 metros. Lo hacemos, sería 9770.6 por 0.1. Nos da igual a 977.06 Pascal o newton sobre metro cuadrado. Este sería el valor de nuestra presión hidrostática a 10 centímetros, ¿ok? Esta a 5 metros. Y bien, ya nada más para recordar que la presión hidrostática depende tanto de la profundidad a la que se tome la medida como de la densidad de las sustancias. ¿Qué pasaría si se tratara de agua de mar? Bueno, como la densidad del agua de mar es distinta al agua común por la salinidad que tiene, vamos a tomar la densidad del agua de mar a 1026.7 kilogramos sobre metro cúbico, generalizando. Lo sacamos el peso específico multiplicándolo por gravedad, densidad por gravedad, y me da que el peso específico del agua de mar es de 10.061.66 newton sobre metro cúbico. Lo multiplicamos por la profundidad, 0.1 metros, y me da como resultado 1006.16 pascal de presión hidrostática. Esto sería si tuviéramos agua de mar.